Hola hermanos, espero que estén todos muy bien ahí en sus casas, que sea un día de bendición y vamos a comenzar orando. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias por esta reunión, aunque sea virtual. Queremos estar todos en comunión, Señor, los unos con los otros y contigo, Señor, alabando tu nombre. Te pedimos que desde ya prepares todos nuestros corazones, Señor, para poder alabarte, para poder buscarte, para que podamos estar atentos a la predicación de tu palabra, Señor, y que eso genere un impacto en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer hoy. Bendice tal vez a los que están pasando por alguna dificultad o desánimo o enfermedad, Señor, para que tú proveas de todo lo que necesitamos, Señor, como siempre. Gracias por todo lo que harás hoy. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Queremos invitarlo para que, bueno, le saludamos primero y queremos invitarlo para que cantemos al Señor y aunque estemos en nuestros hogares, deje de hacer lo que está haciendo, deje de preparar la comida, deje de hacer aseo porque vamos a cantar al Señor, cante, aunque esté solo en su casa, cante al Señor. Así que le invitamos a que cante con nosotros y cante fuerte para que no lo escuche a nosotros porque nosotros somos medio determinados. Ya. Venid y glorificar a Dios. Mediten la letra. Listo, hermanos, ahora vamos al tiempo de los avisos y vamos a partir con el día lunes.
Entonces, ¿y qué hay el día lunes? Bueno, el día lunes comenzamos la semana haciendo nuestros devocionales diarios, ¿sí? Todos los días hacemos nuestro devocional, exceptuando el domingo que tenemos nuestra reunión. Y tenemos, ya se repartió por WhatsApp la nueva lista de devocionales y ahí está cada día, cada texto. Estamos en la segunda carta de Timoteo y luego en Deuteronomio. Así que ya terminamos este tiempo precioso que tuvimos con Proverbios. Damos gracias al Señor siempre por su palabra que nos habla de esta manera. Devocionales para hacer cada uno personalmente y ya estamos acostumbrados a que el pastor lo comparta. Estoy hablando como en tercera persona, yo. En la tarde también un devocional personal para ustedes. El día martes tenemos nuestro curso. Y lo hacemos vía YouTube. Estamos informando el link en el WhatsApp de la iglesia. Lindo tiempo para aprender un panorama bíblico de toda la obra del Señor en su creación, para saber también por qué la iglesia está donde está, por qué nosotros estamos acá ahora. Hacia allá vamos caminando, estudiando libros y verdades de Dios a través de lo que Él enseña en estos libros de la Biblia. Estamos viendo Génesis, nos detuvimos largo rato allí porque Génesis es un libro fundamental para entender todo el resto de las escrituras. Pero vamos a ver cómo las escrituras hablan de Cristo y cómo Cristo hoy está obrando por medio de su iglesia. Hacia allá vamos entendiendo verdades acerca de Dios, del carácter de Dios y lo que Él también ha puesto en nosotros, en su iglesia. Martes entonces a las 8 tenemos el tiempo del curso y vamos a entrar en nuestra cuarta sesión este martes. Discipulados, eso no está con día, sino que cada uno se pone de acuerdo con el que discipula, con quien está discipulando, para hacerlo en algún día, alguna hora, vía el programa que ustedes elijan. Yo uso Zoom, he usado WhatsApp, video, Hangout de Google, creo que ese. Hay varios medios por los cuales uno puede conectarse, verse las caras y leer textos y compartir corazón a corazón la verdad del Señor para ir aprendiendo y creciendo en Cristo. Es lo mejor que podemos hacer en este tiempo, siempre estar aferrados a la palabra de Dios. Entonces tenemos discipulados. Recuerde, esté orando por alguien para discipularlo si aún no lo está haciendo. O si quiere ser discipulado, habla conmigo y vemos cómo hacemos para que alguien te discipule. Si no yo mismo, alguien también puede hacerlo. Días miércoles tenemos nuestro conversatorio vía Zoom. Cambiamos el horario de 8 a las 8:30. Va a ser a las 8:30, que es un horario más cómodo para todos. Recuerda, es un lindo tiempo que podemos compartir cómo estamos, vernos las caras, divertirnos un rato, pero también conversar como si estuviéramos físicamente en la iglesia. Precioso tiempo también el día miércoles a las 8:30. El día jueves, nuestra reunión de oración, eso lo estamos haciendo vía WhatsApp. Uf, qué lindo tiempo, realmente. Cómo anima saber de todos, escuchar nuestros corazones, mutuamente estar orando los unos por los otros, yendo al Señor, pidiéndole que obre en su voluntad, en todas nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestros anhelos, todo lo que queremos poner delante de Dios, reconociéndolo delante de los hermanos también, para estar todos a una voz pidiendo al Señor. Y escuchando también del devocional para más tarde dar gracias al Señor, escuchar alabanzas. No, realmente es precioso. Queremos más jueves en la semana. No. Lindo tiempo la reunión de oración al jueves a las 8. Día viernes tenemos los jóvenes a las 8 también. Se reúnen vía YouTube. ¿Qué más tengo que recordarles? Las ofrendas, ya tenemos determinado que hay una ofrenda que los días domingos, que en general la estamos haciendo los diezmos y ofrendas a una cuenta Ruth, que está a nombre del tesorero Daniel Pineida, y los jueves la ofrenda misericordia a otra cuenta Ruth, que está a nombre del hermano Christopher Leiva. Entonces tenemos estas dos cuentas para ir haciendo nuestras ofrendas y dando nuestros diezmos, agradecidos al Señor por cómo Él nos sustenta en todo. Escuela Dominical de Niños, sé que los niños están trabajando harto en eso, aprendiendo. Abraham,
Isaac, por ahí andan. Así que aprovechando también el tiempo, que si bien les toca duro esto con las clases online, también tienen este tiempo para aprender del Señor y hacer algunas tareas y que los papás también los ayuden. Así aprenden todos como familia. Siempre enriquece estar en la palabra del Señor en todo aspecto. Por último, siempre dar gracias a los hermanos que están sirviendo, que están ayudando y que hacen posible que podamos transmitir hoy día y todos los días en devocionales y estar conectados de alguna u otra manera. Gracias a Dios por esta iglesia, gracias a Dios porque nos está haciendo crecer en este tiempo y gracias a ustedes por todo. Hola a todos, hoy les quiero contar mi testimonio con Matías. Muchos saben que yo sufro de epilepsia y cuando quedé embarazada los medicamentos que yo tomaba no era para mujeres embarazadas. Los tomé aproximadamente un mes y medio en plena formación, luego estuve 2 semanas sin tomar nada y cuando fui al médico, primero me retó porque no es llegar y suspender un medicamento. Me podría haber pasado cualquier cosa. Y los medicamentos que yo tomaba producían malformación. Podían hacer sin alguna extremidad, con problemas neurológicos pequeños, le iba a costar el desarrollo. El diagnóstico no era nada bueno en ese entonces. Y en ese momento fue cuando me aferré a Dios, cuando me di cuenta que solo dependía de Él, no tan solo yo, sino también Matías. Y el Señor fue muy bueno conmigo. Me cambiaron los medicamentos. Igual yo tuve una crisis cuando tenía como 5 meses de embarazo. Me llevaron de inmediato en ese entonces al hospital de Carabineros. Y gracias a Dios a Matías no le había sucedido nada. Estaba todo bien. Cuando Matías nació fue primero una sorpresa a lo mejor para los médicos, pero un gran milagro para mí. Me entregaron un bebé sano, enterito, de 4 kilos 420, con 56 centímetros. Todo lo que los médicos dijeron, el Señor dijo otra cosa. Cambió todo. Y hasta el día de hoy lo he hecho. He podido ver la mano del Señor en Matías. Ustedes lo pueden ver. Es un niño, bueno, un joven sano. Pudo postular a los grumetes de Marina sin ninguna dificultad, haciendo pruebas físicas, psicológicas, de médicas, pruebas de lenguaje, de matemática, en las cuales le fue en todo bien. Él postuló, él quedó y gracias a Dios le ha ido bien. Llegó esta pandemia a Chile y lo mandaron a hacer cuarentena a su casa y darme cuenta que Dios en todo ha estado con él, lo ha rodeado en todo momento. Y agradezco a Dios por él, por su vida. Porque si él está bien, si él no tiene ningún problema,
es solamente porque Dios lo ha querido así. Eso. Gracias, mi hermano. Buenos días, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 5 versos de 1 al 13. Comencemos. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la esposa de su padre. Y vosotros estáis envanecidos en lugar de haberos entristecido, para que fuese quitado de medio de vosotros el que hizo tal cosa. Y yo ciertamente como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como si estuviera presente, he juzgado al que esto ha cometido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no andéis con los fornicarios. No quiero decir que en general con todos los fornicarios de este mundo, ni con todos los ávaros o los estafadores o los idólatras, pues en tal caso sería menester salir del mundo. Más bien os he escrito para que no andéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o ávaro, idólatra o maldiciente o borracho o estafador, con el tal ni aun comáis. Pues ¿por qué habría yo de juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese malvado de entre vosotros. Amén. Vamos a cantar el Salmo 18, para que lo busquen en su Biblia y cante con nosotros. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, porque tú eres digno de ser alabado y ser salvo de mis enemigos. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, porque tú eres digno de ser
Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a estar desarrollando el tema ahí que se va a llamar el compromiso de la iglesia. Vemos en el texto que Pablo está llamando la atención a la iglesia por un pecado grave y porque la iglesia aceptó ese pecado dentro de ellos. Y es una situación bastante dura, difícil y lamentable. Y pensamos, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el compromiso de la iglesia? Y tratamos de ver una idea, ¿no? Que deberíamos tener un compromiso de no aceptar esos pecados. Por ahí va el tema que vamos a conversar hoy. Estamos viviendo en un mundo difícil, producto de esta pandemia del virus, y pensemos en lo siguiente, que nosotros somos un hospital de campaña en medio del mundo para que todos aquellos que están infectados lleguen a este hospital y puedan ser sanados, que su salud pueda ser restaurada. Y en el fondo no está lejos de lo que realmente somos. El mundo está infectado por el pecado, que es un virus mortal, que es terrible. Y la iglesia les predica el Evangelio para traerlos a Cristo, al cuerpo de Cristo, para que sean reconciliados con Dios, restaurados y puedan vivir una vida sin pecado. Entonces, tengamos esta idea un rato. Un hospital de campaña que tiene unas puertas que se abren, que es el Evangelio, para que muchos puedan llegar y ser sanados. Por lo tanto, si somos este hospital, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo obvio es traer enfermos, traer gente que está infectada para que sea sanada. Y como dije, sin duda el pecado es un virus realmente mortal. Y está en todo el mundo, no hay ninguno que no esté infectado. Y es tan así que el pecado por años que ha estado conviviendo en la gente, en el mundo, se ha ido amoldando al pensamiento de las personas. De tal manera que hay muchas cosas que ya no llaman la atención, pasan a ser normales. También se va amoldando a las conciencias y la gente empieza a decir que lo malo es bueno y a veces que lo bueno es malo. Y van radicalizándose posturas. Y el mundo comienza a ser de esa manera. Tanto así que vemos en algunos países que hay ciertas formas de ser propias de la gente de ese país, a diferencia de otras, porque han aceptado más ciertas costumbres que otras. Nosotros los chilenos, por ejemplo, tenemos ciertas costumbres que aceptamos como normales. Vamos a comprar y compramos sin boleta. Total, ¿cuál es el problema? Igual estoy pagando lo que estoy comprando y me lo llevo. Va encima un poco más barato. Y es aceptado como normal. Se hace una fila para algo y cuando la fila es larga viene alguien y se mete entre medio de la fila y también se acepta como normal. Es parte del juego este de hacer la fila, ¿no? Por más que uno se enoje, se queda callado, no dice nada. ¿Por qué? Porque es una costumbre que ya está insertada dentro de la idiosincrasia de ser chileno. O ir a una velocidad mayor de la permitida en una calle. Ya ni siquiera llama la atención. A no ser que haya demasiado, pero si un poco más, da lo mismo. La pregunta es, si somos chilenos y estamos acostumbrados ya a estas formas, voy a agregar otra, el llegar tarde a todo, ¿sí? Hacer las cosas a última hora. Y decimos, típico del chileno. La pregunta es, ¿y el cristiano tiene que estar amoldado a lo mismo? Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y agrega, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y es interesante lo que está planteando ahí, porque está diciendo que las cosas viejas pasaron. O sea, todas estas costumbres que para nosotros son normales, son estas cosas viejas que ya no deben ser normales para el cristiano.
El cristiano debe vivir según la norma de Cristo. Y Cristo cumplió toda la ley. Cristo es santo, no cometió, ni comete, ni va a cometer pecados. Por lo tanto, no debiéramos pagar sin boleta, y empezamos a hacer la suma, ¿no? Y viene la segunda pregunta entonces. ¿Qué somos primero? ¿Cristianos o chilenos? Y para ahondar un poco más el tema, Pablo también da la respuesta en la carta a los Filipenses. En el capítulo 3, versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, estamos en este mundo, estamos en este país, tenemos carnet de que dice que somos chilenos, pero nuestra real ciudadanía, cuando somos cristianos, está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer las cosas a la manera de Cristo. Ese es el compromiso del creyente. Ahora, no es fácil de la noche a la mañana cambiar las costumbres, porque como su nombre lo indica, ya son costumbres. Por lo tanto, necesitamos estar en un proceso, pero puesto en el corazón, un compromiso para vivir a la manera de Cristo, para ir creciendo en la forma correcta, en la forma que a Dios agrada, en lo que Él quiere hacer de nosotros. Por lo tanto, como nos cuesta, todavía llevamos mucho peso de nuestra anterior condición. Nos cuesta sacarnos algunas cosas. Y estamos en una batalla diaria en búsqueda de la ayuda divina para sacarnos, despojarnos de ese peso y del pecado que nos asedia, como dice el escritor de la carta a los Hebreos. Tenemos entonces un problema con la moral. Ese es el peso que llevamos a cuestas, una mochila adicional que debemos sacarnos. Un problema con la moral que no sabemos a veces discernir qué es bueno y qué es malo, o a veces lo que es malo lo consideramos no tan malo y pasa a ser bueno, aunque no es bueno. Esas dudas, esos problemas que tenemos en cada uno en nuestro corazón, los empezamos a llevar también a la iglesia. La moral, para definir el término, podríamos decir que tiene que ver con una forma de vida en sintonía con la voluntad de Dios. Entonces, la moral es aquella forma de vida que está en sintonía con la voluntad de Dios. Por lo tanto, no va a ser nada distinto de lo que Dios dice, de lo que Dios enseña, de lo que Dios es. Y Pablo va a ilustrar y también a enseñar en este texto sobre el peligro que acecha a la iglesia, que es la falta de disciplina y el orgullo. Leemos en el versículo 1, dice, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, perdón, eso no es el 1, de cierto se oye, dice, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y lo que va a hacer Pablo aquí es decir, en ese versículo 1, básicamente, ustedes son pecadores y están viviendo en pecado. Ahora, ¿cuál es el pecado? Generalmente tendemos a pensar de que hay uno que está viviendo con su madrastra, con la mujer de su padre. Y es una actitud que la muestra como constante, o sea que todavía lo está haciendo, que no se ha arrepentido de ese hecho. Pero fíjate bien el texto, dice, se oye que hay entre vosotros fornicación. No está hablando de ese hermano solamente, sino a la iglesia, o un buen grupo de la iglesia que está en fornicación, que probablemente hablaban cosas que no corresponden, en doble sentido, o conversaciones reñidas con la moral. Y tal fornicación, y a veces llegaban a tal punto, lo que quiere decir que ni aún se nombra entre los gentiles, o sea, que aún el mundo que no conoce a Cristo se horroriza de eso. Y en la iglesia lo hacían. Solapadamente no lo dice, abiertamente no lo sabemos, pero más encima dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y ese tiene la mujer significa que vive maritalmente con esa mujer sin estar casado, y más encima es la mujer de su padre.
entendemos que cuando habla de la mujer y del padre, lo más probable es que ellos no hayan sido de la iglesia, sino también habría dicho con un hermano de la iglesia. Pero aún así el pecado es fortísimo. Y lo terrible del tema es que habiendo pecado en la iglesia, y puede ser cualquier pecado, Pablo está tomando este ejemplo que es groseramente notorio para mostrarnos una verdad que en los Corintios era verdad, era una realidad, ¿sí? Dice, y vosotros, en el versículo 2, estáis envanecidos. No están pensando las cosas como deben ser, están pensando las cosas de ustedes, como que aquí está todo bien. Mentes vacías. Dice en el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. O sea, más encima, ellos se enorgullecían de estar viviendo en la iglesia que era la iglesia de los Corintios, y como esta iglesia no existe otra, esta es la mejor. Entonces, el pecado no estaba siendo tomado en cuenta, había falta de disciplina, y más encima ellos estaban viviendo orgullosamente. Y esto es lo que Pablo quiere mostrar en este capítulo. La falta de disciplina y el orgullo son pecados terribles que hay en una iglesia que no tiene ningún compromiso con el Señor. Es fuerte decirlo así, pero es la verdad. La disciplina es un gran tema. Y tenemos que saber, bueno, ¿qué es la disciplina? Ahora, Pablo va a enseñar algunas cosas acá. Pero esta disciplina que Pablo va a reenseñarles, por decirlo así, a la iglesia, es la disciplina que enseñó el Señor Jesucristo desde el principio, antes de que la iglesia fuera conformada. Incluso en Mateo capítulo 18, me acompañan allá, y en el versículo 15 va a decir, si tu hermano peca contra ti. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ya vemos una situación de pecado, ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Y la idea de la disciplina acá, porque esto es disciplina, es juntarse el pecador con aquel que haya sido sujeto del pecado. ¿Para qué? Para evidenciar, mira, aquí hay un pecado, para que haya perdón, para que haya restauración. Entonces, si alguien peca contra mí, yo lo llamo y le digo, mira, hiciste este pecado contra mí, yo te perdono. ¿Estás dispuesto a arrepentirte? Y si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Se soluciona el problema y se restablece la condición de comunión y de amor que debe haber siempre en la iglesia. Eso es disciplina, disciplinarse en el amor. Ahora, si el hermano se rehúsa a arrepentirse, dice en el 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y está usando una figura del Antiguo Testamento de llamar testigos para que no sea uno el que acuse, porque eso no se considera válido. Por lo tanto, la disciplina, si estamos viendo ya en este aspecto, no es de un hermano de la iglesia, sino que va a haber un grupo de los hermanos que son espiritualmente más maduros, para poder llevar al hermano que infringió, al hermano que pecó, arrepentimiento, por amor, por misericordia. Ahora, si el hermano insiste en no arrepentirse, en ser un impenitente, vamos al versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahora, en el contexto, en este tiempo no había iglesia. Dilo a la asamblea, y está hablando de un grupo de personas de la iglesia, y entendemos ahí la figura de la membresía de la iglesia, que aunque no aparece como tal en la Biblia, se entiende que hay una membresía de hermanos que van a tomar decisiones respecto de la iglesia, en especial de la disciplina. Entonces, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, se sigue con esta actitud de rebeldía, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa esto? Considéralo como si fuera un no creyente. ¿A quién? A un hermano. Recuerda que el texto partió así: si tu hermano peca contra ti, es un hermano en la fe, es creyente, pero si persiste
en su dureza de corazón, tenemos que empezar a tratarlo como no creyente. ¿Y qué tenemos que hacer con un no creyente? Predicarle el Evangelio. Siempre una actitud de amor. Voy a ir al... Bueno, el versículo 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No voy a explicar toda la profundidad que hay en el pasaje, pero básicamente está diciendo que esto viene de parte de Dios, que Dios concede autoridad a la iglesia para ejercer la disciplina. Mira lo que dice después en el 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, esta cualquiera cosa que pidieren no es cualquier cosa, está en el contexto del pasaje. O sea, es cualquier solución a la que hayan llegado, sea una restauración del hermano, o sea, que tenga que ser expulsado, tenerlo como gentil y publicano. Que todo eso está aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es parte del proceso. Mira el versículo 20. En Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, si el hermano permanece impenitente, no arrepentido, tenemos que tenerlo como gentil. Y llegar a esta decisión dura de tratarlo como un no creyente y comenzar a predicarle el Evangelio de nuevo. De hecho, para la iglesia va a ser ahora una visita. Ya no va a formar parte de la iglesia, como lo va a enseñar Pablo también en Corintios. Y donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en el fondo, donde está este grupo de la iglesia que tomó tal decisión, la tomó en el Señor, con el Señor. Por eso que el versículo dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchas veces escuchamos este versículo que lo usamos para cualquier cosa, ¿no? Nos juntamos en la casa, 2 o 3 hermanos, y decimos, bueno, estamos 2 o 3 congregados, aquí está el Señor con nosotros. Siempre está el Señor con nosotros. Este versículo está diciendo que el Señor está en nosotros, con nosotros y por nosotros, dándonos la autoridad para ejercer su justicia en medio de la iglesia. Eso está diciendo el versículo. Entonces, tenemos autoridad de parte de Dios para impartir disciplina en la iglesia. Por lo tanto, es un deber de la iglesia impartir la disciplina. ¿Cuál es el objetivo de la disciplina? Restaurar al hermano que cayó en pecado. Reconciliarlo con el Señor y con la iglesia. Esa es la finalidad, eso es lo que busca. Ahora, ¿cuándo un hermano va a ser expulsado de la iglesia? Cuando no se quiere arrepentir. Entonces, la pregunta es, ¿y el problema entonces es de la iglesia? No, es del hermano. ¿Qué estaba ocurriendo en Corintios? En Corintios no aplicaron la disciplina y el problema ahora pasó a ser de la iglesia, que aceptó pecado en medio de ella, como que si fuera una situación normal. Por lo tanto, la disciplina es un compromiso de la iglesia en el Señor, porque el Señor está obrando en la iglesia, en su justicia, para esta disciplina, para restauración con el pecador. Y el paralelo, volvemos a los Corintios, en el capítulo 5 está en el versículo 5. Voy a leer desde el 4 para tener la idea. Dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿se da cuenta? El tal, este pecador, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Duro, ¿no? ¿Qué significa esto de que sea entregado a Satanás? Bueno, es difícil la interpretación del pasaje, pero obviamente significa que salga de la iglesia. Voy a ir al versículo 6 de nuevo. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Dicho en términos más modernos, ni siquiera chatees en Facebook o le des
likes, me gusta. ¿Por qué? Porque él está en una condición de pecado. Lo que dice el versículo 5 no solo parece que es muy fuerte. Ahora, dice que el tal sea entregado a Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un hermano es sacado de la iglesia, queda a merced de Satanás para que Satanás haga con él todo lo que él quiera. No, todo lo que Dios le va a permitir a Satanás con ese hermano. Y hay ejemplos bíblicos. Job, ¿le suena Job? Job, de hecho, no había cometido pecados. No estaba en disciplina. Pero vemos este paralelo. Y Satanás fue muy duro con Job. Pero Dios permitió eso en su vida para que Job terminara conociendo a Dios de una manera extraordinaria, que es precioso ver el último capítulo del libro, que de otra manera nunca lo iba a conocer. ¿Quieres otro ejemplo? Pedro. ¿Recuerdas que Jesús le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos, le dice. Entonces, ¿qué le dijo? Satanás quería trabajar con Pedro, darle duro, y el Señor lo permitió. ¿Y qué terminó siendo Pedro? Recordamos el pasaje, ¿no? Negó al Señor Jesucristo 3 veces. Pero vemos al final en el Evangelio de Juan cuánto se desarrolló el amor de Pedro por el Señor. Señor, yo te quiero. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Apacienta mis ovejas, porque ya estaba listo. El Señor usó a Satanás para preparar a Pedro para el ministerio. Es tremendo. Por lo tanto, vemos que esto de que sea entregado a Satanás, si bien suena terriblemente duro, y lo es, tiene de parte del Señor un propósito, que es levantar al creyente, porque de otra manera no lo va a lograr hacer. Sobre todo aquel que ha caído en pecado, para que sea restaurado, para que sea nuevamente honrado por el Señor. Entonces, vemos que en la disciplina hay una grandiosa misericordia de Dios. Siempre la disciplina tiene que apuntar a eso. Cuando nosotros pensamos en la disciplina como castigo, estamos absolutamente equivocados y estamos aplicando disciplina con pecado. Y cualquier cosa con pecado es mala. La disciplina debe ser santa, recuerda. Estamos haciéndolo de parte del Señor y con el Señor. Él está en medio nuestro. Concluimos entonces que la disciplina siempre significa verdad, pureza, misericordia. Y también que la disciplina es necesaria. Siempre es necesaria. De hecho, la disciplina es vital en la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene que tener un compromiso con la disciplina y no dejar pasar las cosas así como así. Yo he oído decir a predicadores que no les gusta enseñar este pasaje porque es duro, es difícil. Y sí, tiene cierta dificultad, lo reconozco. Pero yo veo que el pasaje muestra toda la gracia de Dios. Es tremendo. ¿Es duro? Sí, pero abre el corazón de una manera espectacular para ver la obra de Dios en nosotros los pecadores, porque vamos a caer. ¿Hay alguno perfecto, no? Yo conozco solo al Señor Jesucristo, a nadie más. Vamos a caer y necesitamos esta misericordia, necesitamos la disciplina. Precioso texto veo yo acá del Señor, misericordia por montones. No debemos entonces temer a la disciplina, lo que debemos temer es el pecado. A eso debemos temer, no a la disciplina. Por tanto, se requiere este compromiso de la iglesia con la disciplina. Entonces pasamos al segundo punto, el compromiso de la iglesia. Y el compromiso de la iglesia está en los versículos 6 al 8. Recuerda que somos un hospital de campaña en medio de una pandemia. Y este hospital tiene una puerta por donde entran los infectados. Y también tiene ventanas para mirar hacia afuera. El
peligro está en dejar estas ventanas abiertas y que los infectados entren por donde no deben, no sean restaurados e infecten a los que están dentro. Ese es el drama. Y en el versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poquito abierta que dejes la ventana y vas a dejar entrar el pecado, que va a ser normal, comillas, normal para ti, y puede transformarse en algo normal para la iglesia. Hay muchas cosas del mundo que ya han entrado a la iglesia. La iglesia celebra días que son días del mundo. Día del Padre, de la Madre, el Día del Trabajo, falta que celebremos el Día de la Tierra, el Día del Músico, pon el día que quieras. Todos son días que se celebran cosas del mundo. Y yo en la Biblia solamente veo fiestas que celebran cosas de Dios. Como que hemos equivocado un poco el tema y a lo mejor tenemos que repensarlo un poco. Yo no estoy diciendo, oye, no quiero ser tan taxativo, pero creo que tenemos que darle un par de vueltas más para ver qué es realmente lo que estamos celebrando. ¿Estoy celebrando a Cristo en alguien o estoy celebrando a alguien? Es para pensarlo, porque empezamos a acostumbrarnos a lo del mundo. No es eso lo que debe hacer la iglesia. La iglesia tiene que seguir siendo este hospital, porque está lleno de infectados afuera que necesitan ser restaurados. Por lo tanto, debemos cuidar nuestra humildad, reconocer quiénes somos, que no nos jactemos, que no consideremos, que no haya jactancia dentro de la iglesia, como dice el versículo 6, porque un poquito de levadura, un poquito que no se nota, microscópico, igual actúa, igual funciona y empieza a infectar el resto de la masa. Es la propiedad que tiene la levadura, por eso que se usa como sinónimo de pecado. En el versículo, para seguir esto, una forma de luchar contra la jactancia es hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y no creer que podemos hacer las cosas mejor. Si un hermano pecó y este hermano siempre ha sido un buen hermano y sirve y es como de apoyo a la iglesia, entonces, ¿para qué le vamos a dar duro, no? Entonces nosotros estamos diciendo, mira, el hermano pecó, Dios dice que tenemos que aplicar disciplina, pero nosotros tenemos un plan mejor. Jactancia. Eso es jactancia. Nosotros mejores que Dios, ¿te das cuenta del pecado? Ojo con eso. Cuando los fariseos, allá en Juan capítulo 8, llevan a Jesucristo a una mujer adúltera y dice que la sorprendieron en el acto de adulterio propiamente tal, ¿sí? ¿Qué les dice el Señor Jesucristo? Que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, ¿cierto? Ahora, ¿cuál era el pecado que tenían ellos? Y uno piensa, deben haber tenido un montón de pecados. No. Cuando el Señor Jesucristo le dijo eso, Él les dijo eso porque Él sabía que ellos sabían cuál era su pecado. Ellos actuaron, comillas, conforme a la ley, ¿sí? Por eso dijeron, esta mujer fue sorprendida en adulterio, tiene que ser apedreada. Eso decía la ley. ¿Dónde dice eso la ley? Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Léelo después. ¿Qué dice ese versículo? Que ambos tenían que ser apedreados. La mujer y el hombre sorprendidos en adulterio. Pero ellos trajeron solo a la mujer. Estaban en pecado, ¿no? Sí. Y ellos lo sabían. Por eso el Señor Jesucristo les dijo lo que les dijo. O sea, nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios dice que se tienen que hacer. No a nuestra manera, porque si no vamos a ser jactanciosos, como dice el versículo 6. Entonces, el primer compromiso que tenemos que tener es cuidar nuestra humildad. Segundo, versículo 7. Debemos dejar la línea de reconciliación con Dios abierta. Versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Anda al Señor arrepentido y pide perdón por tu pecado. ¿O es vergonzoso hacer eso? ¿Qué dirá la gente? ¿Cuál es el problema en hacerlo? Porque nos cuesta, ¿no?
No cierres la línea, déjala abierta, porque el Señor quiere perdonarte. Y hay promesas del Señor para eso. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. No lo voy a decir ahora, lo lees tú. Y ahí está la promesa respecto del perdón de pecados, cuando vas arrepentido al Señor. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque el Señor ya nos hizo santos. Nosotros manchamos eso, pero el Señor nos hizo santos. A los corintios también. Es interesante ver esa figura. La iglesia fue comprada por Cristo a precio de su sangre, y eso nos limpió los pecados. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él ya murió, ya dio su sangre por ti y por mí. ¿Crees eso? ¿Has entregado tu vida al Señor? Pues si no lo has hecho, ahora es tiempo. Él quiere perdonarte de todos los pecados y que tengas esta línea de reconciliación abierta con Él. Y no vayas al infierno. La iglesia fue comprada por Cristo y usa aquí la figura de la Pascua. La Pascua es una figura de la cruz que ocurrió allá en Éxodo cuando el pueblo iba a salir de Egipto. Está en Éxodo capítulo 12. Vemos ahí que Dios no miró dentro de la casa quién era digno de ser salvado. No vio eso. Él miró la sangre en el dintel y en los postes de la puerta. Por eso salvó. Por la sangre. Ninguno merece algo. Ninguno de nosotros. Pero recibimos gracia en la sangre que fue derramada en la cruz. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que está diciendo acá. Sin levadura como somos, sin pecado, así nos llamó el Señor. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y en el versículo 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, afrontando el pecado y yendo en arrepentimiento al Señor, practicando la disciplina en la iglesia, reconociendo nuestra humildad delante del Señor y dejando esta línea de reconciliación abierta. Ese también es un compromiso de la iglesia. Los antiguos, en el tiempo del Antiguo Testamento, celebraban la fiesta de los panes sin levadura y duraba 7 días. Esto que está hablando aquí en el versículo 8. 7 días, tremenda fiesta de santidad al Señor. Nosotros, dice, tenemos que celebrarla ¿cuándo? Todos los días, siempre. Porque nuestra Pascua es perfecta, es Cristo. Porque ya somos puros, por tanto, debemos caminar siempre en santidad. Ese es el compromiso del creyente. No agreguemos cosas a la sangre. No agreguemos palabras a lo que el Señor dice. Hagamos lo que Él dice. La falta de compromiso introduce pecados en la iglesia. Es como abrir las ventanas del hospital. Y con el tiempo la iglesia las considera normales. Y es terrible caer en eso. Pensemos lo siguiente, el resfrío, ¿sí? Todos nos resfriamos por lo menos una vez al año. ¿Cuándo? En invierno. Entonces la pregunta es, ¿el resfrío es normal? No es normal. El resfrío es una enfermedad. Ahora, es normal que en invierno nos resfriemos, pero al revés, no es normal que nos resfriemos, ¿sí? Porque es una enfermedad. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos. Es lo que decía, este compromiso, ¿no? De ser humildes, de mantener la línea de reconciliación con el Señor, de celebrar al Señor cada día en nosotros. Y tenemos que tratar esa enfermedad así que nos resfriamos también, ¿o no? Disciplina, compromiso
de la iglesia con el Señor. Por lo tanto, el compromiso es aprender a vivir en sintonía con la voluntad de Dios y con el Señor dentro de la iglesia, Él estando con nosotros para tomar las decisiones que tenemos que tomar. Nosotros no nos mandamos solos. A veces cantamos, hay una alabanza que se llama Contempla a Dios, ¿sí? Y dice, en su trono está, venid y adoradle. Y nos emocionamos cantando eso, realmente es muy linda alabanza. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a adorarle estando con pecado? ¿Puedes hacer eso? El Señor dice que no. Y nosotros tenemos que hacer lo que el Señor dice. Cuidado con cómo estamos haciendo las cosas. Es bueno pedir perdón siempre, porque somos pecadores. ¿Cómo podemos adorarlo? Bueno, pon los ojos en Cristo. Es la mejor manera. Lo que antes valía mucho para ti, ahora por Cristo perdió su valor. Esa es nuestra vida. Si quieres, pongámoslo en tiempo presente. Lo que vale mucho para ti, ahora en Cristo, ya no debería tener ese valor. ¿Y qué valor debería tener? ¿Qué valor tiene comparado con el bien supremo de conocer a Cristo, el Señor? Pablo dijo que lo perdió todo por amor a Cristo y lo consideró basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarse unido a Él. Esa es la vida del creyente. Eso lo dice en Filipenses. Las cosas viejas pasaron. Ya no valen, por muy acostumbrados que estemos a ellas. Las cosas no valen por la costumbre. Cuidado con eso. Mira con cuánta gracia el Señor te ha llamado. Piensa en esa cruz. Con cuánta misericordia el Señor te restaura. Cómo perdona tus pecados. Y es tiempo de disfrutar la vida del poder de su santidad en ti. Ese es tu compromiso. ¿Quieres tomar un compromiso hoy? ¿Sí? Agacha tu cabeza y repite conmigo. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la gracia impartida por sus sufrimientos, muriendo con Él al pecado, viviendo con Él en su amor y verdad. Eso quiero hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos para terminar. Señor, hemos abierto tu palabra y hemos visto una verdad tan grande que nos hace ver la realidad de la forma como tú la ves. Sabemos que somos pecadores, sabemos que somos débiles, pero también nos damos cuenta que tenemos que tomar un compromiso real contigo y que tú nos das el poder para cumplirlo. Ayúdanos a aprender a vivir en disciplina. ¿Cuántas veces vamos a pecar uno contra otro? Ayúdanos a resolver las cosas en tu Hijo, en Cristo, con Él, para reconciliación y amor en la iglesia, para que el testimonio de la iglesia no se eche a perder. Ayúdanos a comprometernos, a tener este compromiso que si decimos que amamos a la iglesia, no nos vamos a hacer un lado permitiendo que el pecado la debilite. Ayúdanos a cuidarnos unos a otros, a cuidar el cuerpo de Cristo, a cuidar el nombre de Cristo en nosotros, en nuestros actos. Ayúdanos a crecer en ese compromiso hoy, cada día, siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Cantamos juntos Salvador tan admirable.
Ahora sí. No tengo espacio más. Dígalo. Ya ahora, apúrate. Cantamos juntos, Salvador tan admirable. Salvador tan admirable, es mi amigo Jesús, como cordero inmolado, en mi lugar él murió. Oh, sí, en mi lugar él murió. Consolador, consejero, Espíritu Santo de Dios. Fuimos esclavos perdidos, ciegos y él nos tocó. Oh, sí, ciegos y él nos tocó. Eres el que alabamos, eres el que adoramos, glorificarte queremos, tú eres el único Dios. Oh, sí, tú eres el único Dios. Padre infinito y eterno, fiel a los tuyos amar, somos llamados tus hijos, inmerecido honor. Oh, sí, inmerecido honor. Eres el que alabamos, eres el que adoramos, glorificarte queremos, eres el único Dios. Oh, sí, tú eres el único Dios. Eres el que alabamos, eres el que adoramos, glorificarte queremos, eres el único Dios. Oh, sí, tú eres el único Dios. Oramos. Gracias Padre Eterno, Dios mío, en esta hora, por su amor, su misericordia. Gracias por permitirnos reunirnos, Dios mío, como congregación. Gracias porque usted tiene misericordia con nosotros, Dios mío. Gracias por los hermanos, Dios mío, que permiten esto, Dios mío, del poder estar con usted, Dios mío, del poder hacer toda la parte tecnológica, Dios mío, Señor. Agradezco también por la palabra, por su palabra, Dios mío, que ha tenido con nosotros, Dios mío, para poder enseñarnos, para poder dirigirnos, para poder retarnos, para poder aprender más de usted, Dios mío. Gracias, Dios mío, por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos, Dios mío, que usted ha tenido el amor y la misericordia de tenernos con bien. Señor, también oro por aquellos que están más necesitados, con más necesidad, Dios mío, que usted sea bendiciendo, Padre Eterno. Señor, permita que nosotros podamos ser útiles, Padre Eterno, en todo momento. Gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén.